Hola, hoy es 1 de octubre de 2022, son exactamente las 8 menos 20 de la mañana y les doy con este video la bienvenida a Un mes con Stephen King. Como les estuve comentando tanto por Instagram como por la parte de comunidad de acá de YouTube, yo tuve un novio que cuando se enteró de que me gustaba Stephen King me regaló todos los libros, o bueno, casi todos los libros de este autor, así que tengo un montón de libros de Stephen King. Por supuesto, nunca pude leerlos todos porque son muchos, pero decidí que este mes de octubre, que es el mes de Halloween, sea el autor que me acompañe a lo largo del mes. Entonces les preguntaba cuáles consideraban que eran esos libros imprescindibles que sí o sí había que leer de este autor, y los tres más repetidos fueron El misterio de Salem Slot, Cementerio de animales y Misery. Voy a comenzar a leer esos tres libros. Primero voy a empezar con El misterio de Salem Slot, que de hecho ya lo tengo acá. Después voy a continuar con Cementerio de Animales y por último con Misery. Si a lo largo del mes me queda tiempo para leer otro más, voy a seguir con los demás libros que fueron votando, que fueron mencionándome en el orden en el que fueron más votados. Perdón, algo que no les comenté es que estoy vestida así porque en un ratito tengo que entrenar, así que a lo largo de este mes me van a ver con mi ropa normal y no con la ropa de los videos. Hoy es 4 de agosto de 2022, son exactamente la 1:23 de la tarde y puede que dentro de un ratito empiecen a escuchar ruidos porque están trabajando los albañiles de mis vecinos, así que puede que escuchen ruidos extraños. Les cuento cómo viene la lectura del misterio de Salem Slot. Estoy la verdad que re contenta por la lectura de este libro, lo empecé a leer el domingo a la noche y si no hubiese sido porque al día siguiente tenía que levantarme muy temprano para ir a trabajar, hubiese seguido leyéndolo toda la noche. El prólogo ya de por sí nos mete de lleno en el misterio. En el prólogo vamos a tener a dos personajes fundamentales que se denominan, no sabemos los nombres de momento, se denominan el hombre y el joven, dos figuras muy misteriosas que hacen algo muy misterioso porque están escapando, están huyendo de Estados Unidos y se están yendo para el lado de México. Están constantemente intentando encontrar información sobre Salem Slot, que es un poblado en el que aparentemente algo pasó. Y es así que Stephen King introduce un fragmento de un diario en donde se habla justamente de este pueblo. No les puedo explicar lo excelente que es ese recorte de periódico para poder entender lo misterioso que es Salem Slot. Es básicamente un pueblo completamente abandonado, que no tiene habitantes, no tiene negocios funcionando, pero en el que las cosas están como deberían estar. Es decir, las casas todavía siguen amuebladas, siguen con cortinas, sigue todo como debería estar. Simplemente que no hay personas, no hay movimiento, no hay absolutamente nada. Al final de este prólogo, el hombre decide volver con el joven a Salem Slot. Y ahí es que cierra el prólogo. Una vez que termina el prólogo, comienza la primera parte. En total, este libro tiene 3 partes, un prólogo y un epílogo, y la primera parte se llama La casa de los Marsden. En esta primera parte vamos a conocer a Ben, quien había vivido cerca de Salem Slot cuando era niño y donde le había ocurrido algo escalofriante en la casa de los Marsden. Ben va a conocer a Susan, una joven, y van a empezar a entablar un vínculo amistoso con cierto tinte de romance. Hasta ahora la verdad que estoy súper enganchada, el prólogo es muy misterioso y deja la puerta abierta al lector para seguir leyendo porque en verdad querés saber qué es lo que está pasando. Y la primera parte también me está gustando un montón porque permite conocer cómo era Salem Slot antes de lo que leíamos en el prólogo. Además se mencionan sucesos sobrenaturales que a mí en lo personal me dieron mucho miedo. Ayer mientras los estaba leyendo eran alrededor de las 11:30 de la noche y la puerta que ustedes ven ahí estaba abierta. Yo estaba sentada enfrente de donde ustedes me están viendo y sinceramente tendía a mirar constantemente la puerta porque tenía muchísimo miedo. Las descripciones... Perdón. Bueno, les decía que las descripciones son fantásticas, generan mucho asco y muchísimo miedo. No creo poder hacer mucho más por hoy, pero bueno, voy a avanzar en estos días y les voy a traer un nuevo video para contarles cómo voy.
Quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de continuar para contarles que si les gusta el contenido de mi canal no olviden suscribirse y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Hoy es 7 de octubre de 2022, son exactamente las 7:15 de la mañana y estoy re contenta por cómo vengo avanzando con el misterio de Salem's Lot de Stephen King. Si bien durante la semana yo no tengo mucho tiempo para leer, cada vez que a la noche agarraba el libro me quedaba horas y horas leyendo y estoy por acá. En lo que estuve leyendo este último tiempo me encanta cómo Stephen King hace una especie de mapeo general por todos los habitantes del pueblo de Salem's Lot y los presenta con pequeñas instantáneas sobre su vida y sobre su historia. Además ya aparece un personaje clave que se apellida Straker, que no me parece un nombre inocente o casual debido al parecido que tiene con Stoker, que es el apellido del autor de Drácula. Hoy es 11 de octubre de 2022, son exactamente las 5:30 de la tarde y hoy tuve un día de mucha lectura a la mañana, a diferencia de otras veces, porque tuve que estar esperando en una sala de espera 2 horas y media a que me atendiera el oculista. Mi turno era a las 10 de la mañana, me terminaron atendiendo a las 12:30. Sinceramente no sé para qué me dan un turno, si me van a atender a la hora que quieren, para eso mejor que sea por orden de llegada. La buena noticia es que llevé conmigo, siempre llevo un libro conmigo, pero en este caso llevé conmigo El misterio de Salem's Lot, así que mientras estuve en la sala de espera pude avanzarlo un montón. Leí alrededor de unas 72 páginas, ahora no sé muy bien, pero leí un montón, así que estoy muy feliz. Hoy es 19 de octubre de 2022, son exactamente las 2:22 de la tarde y tengo un montón de novedades. La primera noticia es que ya terminé El misterio de Salem's Lot de Stephen King. Estoy muy contenta porque disfruté muchísimo de esta novela, fue una gran compañía y tiene un montón de cosas que me encantaron. Quisiera empezar mencionando el tema de cómo Stephen King logra contarnos lo que está pasando desde múltiples personajes y múltiples perspectivas. A lo largo de toda la obra va contando como con pequeñas instantáneas y pequeñas escenas que me parece que sería muy bueno. Es muy cinematográfico en cierta forma, ¿no? Constantemente están pasando cosas desde distintos lugares y desde distintas perspectivas, entonces me parece muy cinematográfico cómo logró intercalar todo esto. Por otro lado, el tema del miedo, si bien al principio sí me generaba mucho miedo, después ya no me volvió a pasar. Al contrario, es como que empecé a notar que cada vez se volcaba más a la repulsión y no tanto al terror, digamos, de situaciones que pueden darnos miedo, sino más bien a situaciones que nos generan asco o repulsión. Por otro lado, la buena noticia es que también empecé a leer Cementerio de Animales de Stephen King. Ya lo tengo un poquito bastante avanzado, son más o menos unas 100 páginas las que leí hasta ahora. También me está enganchando un montón este libro. De hecho, debo reconocer que me está enganchando incluso mucho más que El misterio de Salem's Lot. Estoy ahí como más expectante, no sé lo que me pasa, pero estoy más intrigada. Si bien, como les había dicho antes, El misterio de Salem's Lot tiene mucho de generar intriga, como que uno más o menos sabe por dónde va la mano. En cambio, en el caso de Cementerio de Animales, como que quiero saber más. Así que bueno, estoy segura de que me va a durar muy poquito, así que espero en los próximos días ya estar contándoles que lo terminé o que lo tengo muy avanzado. Hoy es 27 de octubre de 2022, son exactamente las 3:15 de la tarde y tengo un montón de noticias. La primera de ellas es que ya terminé Cementerio de Animales de Stephen King. Esta historia no era completamente desconocida para mí porque yo ya había visto la película, no la que salió hace poco, sino la anterior. Así que no era una historia que a mí me resultara nueva, yo ya conocía esta historia. Está muy bien llevada la intriga, el suspenso, el ritmo, cómo se va dosificando la información. Por otro lado, una de las cosas que más me gustó de Cementerio de Animales es cómo Stephen King trabaja con lo siniestro. No sé si ustedes saben, pero Freud tiene un texto que es muy conocido que se llama Lo siniestro, o también se lo traduce como lo ominoso. Y en ese texto Freud lo que explica es que muchas veces nos da miedo aquello que nos resulta extraño, que nos resulta desconocido. Pero también hay un miedo a aquello que por algún motivo nos resulta familiar, pero a la vez igual nos perturba.
En este caso, no quiero hacer spoiler ni nada por el estilo, pero Stephen King trabaja con el miedo que nos produce aquello que conocemos, pero que en cierta forma no es, en este caso, lo que era. No sé si conocen la historia, quizás sí, pero van a ver que se maneja de esa forma, es decir, lo que nos da miedo es lo perturbador que puede resultar algo que era familiar y que por algún extraño motivo ahora ya no lo es. ¿Sí? Que es familiar y a la vez no, como que está ahí en el camino intermedio. En líneas generales, lo que quiero decir sobre este libro es que lo disfruté incluso mucho más que El misterio de Salem Slot, incluso conociendo la historia. Así que realmente no se pierdan esta lectura, que es muy buena y muy entretenida. La siguiente noticia es que ya comencé con el último libro de este mes, que es Misery, y lo tengo bastante avanzadito. Estoy, al igual que con Cementerio de Animales, en la misma situación. Estoy leyendo una historia que no... Ahí vengo, voy a atender. Hola, gracias. Bueno, les decía... no sé ni qué les decía. Ah, sí, que la historia no es completamente nueva para mí, porque ya conocía la versión al cine. Estoy notando algunas diferencias en torno a que cuando yo vi la película, me parece que Paul tarda un poco en sacarle la ficha a Annie. Annie, no sé si ustedes saben, pero es la mujer, la enfermera que rescata a Paul de un accidente que él tiene con su auto y se lo lleva a su casa para cuidarlo. Sin embargo, es una especie de cuidado y a la vez secuestro, porque no es que ella lo cuida y a su vez avisa a las autoridades que él está ahí con ella, o a su familia, o al hospital, o lo que sea, sino que lo tiene recluido en su casa y él se ve obligado a depender de ella en un montón de sentidos, en el aseo, en la comida, en el cuidado a nivel de sus heridas, así que está ahí recluido, donde ella lo atiende y conjuga por un lado lo maternal, pero por otro lado la agresión. Es muy, para mí fue muy duro algunas de las cosas que leí hasta el momento que Annie hace con Paul, y me está perturbando un poco eso. De todas maneras, el libro me encanta. Hoy es 31 de octubre de 2022, son exactamente las 5:30 de la tarde y estoy muy feliz porque hace una hora terminé de leer Misery de Stephen King, que fue el tercer libro más votado por ustedes como los imprescindibles de este autor. Los 3 libros que leí, sinceramente, pueden ser una grata compañía para cualquier momento del año y son ideales para esta época del año en donde el terror está a flor de piel. Si tengo que hacer una especie de podio, diría que el primer puesto se lo lleva Cementerio de Animales, el segundo puesto se lo lleva Misery y el tercer puesto se lo lleva El misterio de Salem Slot. Los motivos tienen que ver con que de Cementerio de Animales me fascinó muchísimo cómo trabaja con lo que les contaba en uno de los clips en torno a lo siniestro. Me da la sensación de que todas las ideas del libro están en torno a esta idea e incluso sentí que en cierta forma rozaba un poco aquello que ya planteaba Mary Shelley con Frankenstein, ¿no? Acerca de la posibilidad del hombre de interceder frente a la muerte, ¿no? En el caso de Misery le di el segundo lugar porque me gustó muchísimo que fuera un terror no sobrenatural, sino al contrario, un terror más psicológico y realista. En esta historia no hacen falta ni vampiros, ni fantasmas, ni muertos vivientes, ni pesadillas que se vuelven realidad, porque el miedo está encarnado en la figura de Annie, que es una mujer completamente desequilibrada, que se encuentra con altibajos emocionales muy grandes y puede pasar de la ira absoluta a la depresión más grande y uno no sabe cómo va a reaccionar. Y de hecho Paul se tiene que volver muy astuto para intentar leer en sus palabras y en su lenguaje corporal qué es lo que está pasando adentro de ella. En el libro ocurren un montón de cosas desagradables y muy perturbadoras, y en el caso de ayer, que fue uno de los días que más leí este libro, me pasó que podía imaginar
y estaba metida completamente en lo que estaba pasando. O sea, yo veía lo que estaba pasando y me resultó muy fuerte aquello que imaginé. Constantemente imagino las historias que leo, pero en el caso de Stephen King quizás me pasa mucho más porque considero que él es un escritor muy cinematográfico. Considero que es un escritor que por eso se lo ha llevado tanto al cine, porque son historias narradas de por sí de una forma muy audiovisual. Entonces, ayer cuando estaba leyendo, quizás los que ya conozcan esta historia sepan a qué me estoy refiriendo, por momentos estaba con los ojos así como que no quería ver, fue una cosa extrañísima. Me había pasado con otros libros, pero hacía bastante que no me pasaba, de leer con los ojos achinados y tener que taparme un poco la cara porque no podía soportar lo que en mi mente estaba imaginando. Y por último le di el tercer puesto al Misterio de Salem Slot, no porque no me haya gustado, pero sí debo decir que con respecto a los otros dos se queda muy corto. La historia engancha, está buena, retoma un montón de otros libros muy interesantes como Drácula, pero me parece que no logra dar un salto muy grande o muy innovador en torno a lo que está contando. Se me hace que es una de las tantas historias que podría haber sobre vampiros, se queda como en el molde, por así decir. Pero al margen de todo esto les recomiendo los 3 libros. Si quieren un terror más ligado a lo sobrenatural, deben leer El Misterio de Salem Slot y Cementerio de Animales, y si quieren un terror psicológico, no dejen de leer Misery. Si algo aprendí este mes es que Stephen King es un gran escritor si querés libros que te entretengan. Estoy muy feliz de haber estado todo este mes con Stephen King. Me gustó mucho poder leer libros de este autor que no había leído y que sí conocía por las películas, o incluso historias que no conocía que resultaron completamente nuevas. Porque además, como ya les conté, yo tengo un montón de libros de Stephen King y nunca pude leerlos todos, así que me pareció una gran oportunidad para irme echando algunas lecturas de este autor que tengo pendientes obviamente hace años. Al final esto terminó siendo un reading blog, así que es un nuevo formato del canal. No creo que lo haga regularmente, pero me parece que está bueno ir compartiendo poquito a poco qué me van pareciendo cada uno de los libros. Cuéntenme qué les parece este formato y obviamente voy a subir las reseñas de estos 3 libros porque me parece que lo ameritan, pero bueno, eso lo voy a preparar con un poco más de tiempo y voy a intentar dosificarlo para no atorarlos con Stephen King tan de golpe. Muchas gracias por estar del otro lado y por escucharme. Si leyeron alguno de estos 3 libros, por favor cuéntenme en comentarios qué les parecieron a ustedes y cuáles son los aspectos que más destacan y menos destacan de cada uno. Los leo en comentarios y nos vemos la próxima. ¡Chao!